Nuestras vidas, amados hermanos, agradezco a Dios por esta oportunidad que nos da de estar en su casa y les invito a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios en esta tarde. Oramos. Padre bendito, queremos agradecerle, Señor, por esta oportunidad que da a cada uno de mis hermanos y hermanas el poder estar en esta tarde en este lugar, a un servidor también, Señor, porque hemos venido con el propósito de escuchar de su palabra y que ésta pueda hablar a nuestras vidas para hacernos entender algunas verdades básicas para el desarrollo de nuestra vida, y pedimos que no solamente podamos comprenderlas, sino poner en práctica, Señor, aquello que hemos de escuchar por medio de su palabra, de tal forma que podamos tener vidas agradables delante de usted. Gracias por esta oportunidad pues que nos brinda de poder estar meditando en su palabra, y pedimos pues ahora nuestro corazón y nuestro entendimiento, y si algún problema alguno de mis hermanos tiene o alguna circunstancia que le impida poner toda la atención en su palabra, Señor, queremos depositarla en sus manos, sabiendo, Señor, que usted puede hacer mucho más por esa preocupación que lo que nosotros podríamos hacer por ella, Señor, y confiando en que usted obrará conforme a su voluntad en medio de cada circunstancia. En Cristo Jesús, Padre, pedimos todo esto y pedimos también, Señor, por la vida de un servidor, que como cada ocasión que me permite compartir en algún lugar, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a su pueblo presente. En Cristo Jesús, amén. Pueden tomar sus lugares, amados hermanos. Agradezco a Dios esta oportunidad que nos da de estar nuevamente juntos, buscando en la palabra de nuestro Dios algunas cosas que son esenciales para nuestra vida. Quisiera, amados hermanos, invitarles por ahí a mantener la palabra de nuestro Dios abierta en el pasaje que hace un momento estábamos por ahí leyendo, que se encuentra en segundo libro de Crónicas, capítulo número 33, y solamente estaremos leyendo del verso 10 al verso número 13. Hoy estamos hablando de un personaje llamado Manasés, que va muy acorde tal vez a las prédicas que hemos tenido el domingo pasado y este domingo por la mañana, que hablamos un poquito acerca del desvío que el pueblo de Dios tiene de la persona de Dios por empezar a adorar algo diferente a Dios en su vida. Estamos en el otro reino. En la mañana veíamos un poquito acerca del reino del norte. Recordemos que el reino de Israel unido por 120 años bajo el reinado de Saúl, Salomón y David, o más bien Saúl, David y Salomón, después de 120 años sufre una fractura este reino, y 10 tribus se van hacia el reino del norte y 2 de ellas se quedan en el reino del sur. El reino del norte, que hemos estado hablando los 2 domingos, el pasado y el día de hoy por la mañana, tuvo varios reyes, pero ninguno de ellos de la línea real que venía de David. El día de hoy estamos tocando a alguien que venía en esa línea real, que es Manasés. ¿Quién es Manasés? Déjame te cuento un poquito acerca de este personaje. Quien quiera conocer un poco más, la Biblia tiene muchos datos acerca de ello. Hay un pasaje paralelo, queridos hermanos, que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 21, versos del 1 al 18, que nos habla acerca de quién es este personaje llamado Manasés, un poco algunos datos más. Se supone que el rey anterior a Manasés era un rey llamado Ezequías, papá de Manasés precisamente, y es uno de los mejores reinados y mejores reyes, o catalogados dentro de los 5 reyes buenos dentro del reino del sur. Es decir, pocos reyes realmente hacen la voluntad delante de Dios, y dentro de ellos hay 5 que la Biblia rescata o destaca como reyes buenos. Ezequías produce algunas reformas dentro del pueblo. En el tiempo que dura como líder dentro de él, estas reformas tenían que ver con la relación con Dios, con la parte de quitar algunos lugares de adoración a ídolos que el pueblo tenía, algunas reformas en base a los rollos que son encontrados, todo esto hace de alguna forma y está ahí. Pero cuando tocamos a Manasés, viene después de Ezequías, y Manasés, hermanos, es catalogado dentro de ello como uno de los reyes no buenos, sino reyes malos, porque hacen lo malo dentro de la voluntad de Dios, es decir, viven fuera de esa voluntad de Dios. Manasés posiblemente es influenciado en algún sentido por aquellas personas que estaban cercanas a él, porque cuando comienza a reinar él tenía 12 años de edad. No sé si este dato lo conocías, pero Manasés comienza su reinado cuando su padre muere, y su padre Ezequías, cuando él muere, Manasés tiene 12 años y llega al reinado del pueblo, y es uno de los reinados más largos que hay dentro de lo que es la nación, el reino del sur. Un reinado de aproximadamente 55 años.
pero tristemente el resumen de su reinado es un reinado malo porque está fuera de la voluntad de Dios, de lo que Dios quería para él. Ahora me voy a meter solamente en un pasaje, hermanos, que son 4 versículos. No quiero ver más porque creo que estos 4 versículos nos hacen ver de alguna forma el obrar de Manasés. Si tú quieres leer un poco más, puedes leer los primeros 10 versículos, 9 versículos que aparecen en este pasaje y conocerás un poco. ¿Qué es lo que él hace? Mete la idolatría al pueblo, levanta algunos lugares de adoración, como lo hizo también Jeroboam, que veíamos en la mañana, pero ahora está en el reino del sur, y produce esta idolatría delante del pueblo, siendo él el rey, invita a toda la gente a hacer esto. Entonces es por eso que viene el pasaje del verso número 10 al verso número 13 que estaremos tocando. Ahora, queridos hermanos, quisiera hacer alusión a lo siguiente. Allí en Crónicas capítulo número 33, versículos del 10 al 13, nos va a hablar de algunas cuestiones. ¿Por qué he titulado a la prédica de esta tarde Episodios de vida innecesarios? No sé si la imagen que está ahí enfrente te dice algo, pero hay ocasiones, bueno, si la alcanzan a ver, hermanos, hay una forma de llegar de la A al B de una forma sencilla y es directa, pero hay gente que atraviesa algunos procesos que no son necesarios en su vida para llegar del punto A al punto B. Entonces atraviesa el D, se va al C, brinca tal cosa, hace esto otro, y a final de cuentas termina llegando ¿a dónde? A donde tuvo que haber llegado, y hay cosas que no fueron necesarias en su vida. Lo que leímos ahorita, hermanos, es un resumen de una parte de la vida de este hombre llamado de este hombre llamado Manasés. Él atraviesa algunas cuestiones en su vida que no eran necesarias, pero tristemente por la dureza de su corazón, por la rebeldía que había contra Dios y por intentar hacer las cosas a su manera, a su forma, como él quería, atraviesa algunas cuestiones que no le va nada bien dentro de ello. ¿Por qué quiero predicar sobre esto? Porque creo que este pasaje nos habla de una realidad, hermanos, que algunos vivimos en nuestra vida. Dios demanda cosas sencillas a nuestra vida, donde Él nos dice: lo que yo busco para tu vida es esto, y lo entendemos. Pero el problema, hermanos, no es que entendamos, sino que no vivimos lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y esto nos lleva entonces a experimentar algunas cuestiones que tristemente sufriremos en ello, padeceremos en nuestra vida, tendremos algunos problemas, algunas circunstancias complicadas, y llegaremos a final de cuentas a donde Dios quería llevarnos. ¿Quieres un ejemplo más práctico? Te pongo un ejemplo de ello. Cuando tu hijo, aquellos que tienen hijos o tenemos hijos, y el hijo va a la escuela, pero el niño no quiere ir a la escuela, va a hacer algunos episodios y al final terminará en el salón de clases, a pesar de los episodios que se pondrá a hacer el niño o la niña, quien sea. ¿Qué es lo que el niño hace? Número 1, no quiere levantarse y te dice que no, porque no quiere levantarse porque sabe que tiene que arreglarse para ir a la escuela. Se levanta enojado, llora, hace el berrinche, se tira al piso, le duele no sé qué cosa, y ahora le duele no sé qué otra cosa, y el papá haciendo que el niño todo lo que sea necesario, porque entra a las 9 y ya son las 8:20, y sigue trabajando con ese niño, pero el niño no quiere ir, lo sube al carro, lo amarra en la sillita, o si ya está más grande, lo agarra con el cinturón, y de tal forma, hermanos, que le dice: mira, mijo, no vamos a la escuela, vamos a otro lado, vamos a ir a pasearte antes de ir a la escuela. Y lo lleva a dar algunas vueltas, cierto lo que el padre le dice, en ese momento no va a la escuela, lo lleva a dar unas vueltas, pero 8:55 de la mañana el niño está en la escuela. ¿Qué sucedió, hermanos? El niño hizo un berrinche, hizo cosas que eran innecesarias porque terminaba parando en el mismo lugar donde el niño no quería ir. Esto resume lo que es la predicación del día de hoy a través de la vida de este personaje llamado Manasés. Pero el problema, hermanos, no es Manasés. El problema aquí soy yo. Es decir, no yo, hermanos. Bueno, sí, yo soy un problema, pero espero me entiendan que el problema eres tú. El problema soy yo, el problema somos cada uno de nosotros, porque atravesamos algunos momentos, algunos episodios en nuestra vida que son innecesarios,
Pero yo no sé por qué intentamos vivirlos si sabemos que terminaremos en el mismo lugar, sin tanto show, sin tanto problema y sin tanto rodeo. Hoy quiero irnos a este pasaje, hermanos. Te invito a ir entonces a segundo libro de Crónicas, capítulo número 33. Y estaremos tocando, amados hermanos, del verso número 10 hasta el verso número 13. Hay 3 cositas o 4 que quiero compartir, son 4 en particular, pero la última digo que es innecesaria, aunque es la realidad, es lo más necesario en nuestras vidas, pero dentro de este contexto entra así. El verso número 10, amados hermanos, dice así la palabra de nuestro Dios. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Quisiera detenerme ahí, porque aquí encuentro la primera cuestión de donde surgen nuestros episodios de vida innecesarios. Número 1, hermanos, ¿sabes cuándo atravesamos procesos de vida, episodios de nuestra vida innecesarios? Número 1 dice ahí, ¿cuándo qué? Ignoramos la voz de Dios, hermanos. Es decir, aquí comienza todo. ¿Te acuerdas la historia que te puse del padre con su hijo? La misma historia de Dios y nosotros. Dios ha determinado algo para nuestras vidas y nos lo ha hecho conocer a través de su palabra. Pero tristemente, hermanos, algunos de nosotros no queremos escuchar la voz de Dios, sino queremos escuchar nuestra propia voz, nuestro pensamiento y hacer conforme nosotros queremos hacer las cosas. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo que ese hombre está haciendo en algún momento. Cierra los oídos a lo que Dios establece para nosotros y para nuestras vidas como parámetros de actuación en nuestra vida diaria. El verso número 10 nos dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos, dicen, no escucharon. Ahora la pregunta sería importante, ¿a través de cómo es la forma que Dios habla a Manasés? Mira, en todo reinado que hay dentro del Antiguo Testamento había no solamente reyes, sino existían de todos esos reinos que hay, del reino del norte, reino del sur. Hay profetas que Dios había establecido para hablar por medio de ellos al pueblo en algunas cuestiones que el pueblo estaba errado. Se había salido de la voluntad de Dios, estaban fuera del plan trazado por Dios. Y es aquí donde Dios habla al pueblo, pero el pueblo no quiere escuchar a Dios. Posiblemente en ese momento existía un profeta que Dios envía para decirle a Manasés todo lo que Manasés estaba haciendo mal en el reinado, pero Manasés y el pueblo cierran los oídos para no escuchar lo que Dios quería para ellos, y aquí empieza realmente el peregrinaje del pueblo. ¿Por qué digo esto, hermanos? Si podemos ir atrás en los versos anteriores, el verso 9 solamente, si quieres leer un poco más, puede ser desde el 1, nada más no ahorita, más al rato cuando llegues a casa o en la semana puedes hacerlo, pero el verso 9 dice así, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. ¿Qué cosas hicieron? En los versículos anteriores podemos entender todo esto. Crean lugares de adoración, levantan ídolos los cuales ponen en el lugar de Dios y la gente empieza a adorar todo esto. Y Dios manda a un profeta posiblemente a decirle al pueblo, lo que estás haciendo no es correcto. Pero el pueblo, en lugar de escuchar, y Manasés como rey, en lugar de escuchar a ese profeta, la voz de Dios autorizada en ese momento, ¿qué es lo que Manasés hace y el pueblo hacen? No sé si tú hacías esto de niño, pero hay gente que decíamos, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Pero más o menos es lo que está diciendo él, no escucho, es decir, no quiero ir, porque no me conviene. Y te dije al principio, el problema no es Manasés, el problema somos cada uno de nosotros. En algunos momentos estamos obrando mal en nuestra vida, nos hemos salido fuera de la voluntad de Dios, estamos fuera de lo que Dios ha establecido en su palabra, pero no queremos escuchar la voz de Dios cuando leemos su palabra, hermanos. Hoy en día ya no hay profetas como en el Antiguo Testamento. No hay algo nuevo que Dios quisiera revelarnos. Lo que tenemos de Dios se encuentra aquí en la palabra. La Biblia es el marco de actuación del creyente.
Y tal vez en algún momento, hermanos, yo soy mentiroso, pero encuentro aquí que el mentiroso no es agradable delante de Dios. ¿Qué es lo que yo hago? Le doy vuelta a la página y digo, eso no me interesa, mejor prefiero algo que me diga del ladrón, porque hay un hermano que conozco que es ladrón, y prefiero estar buscando para otras personas que lo que Dios tiene para mí. Y cierro mis oídos y cerramos nuestros oídos en algún momento como congregación a lo que Dios quiere tratar con nosotros. Y yo quiero decirte, esto es sencillo, hermano. Si yo escucho lo que Dios quiere y hago lo que Dios quiere, es ir de A a B de manera directa. Pero cuando alguien no quiere escuchar la voz de Dios, ¿qué es lo que hace? Se moverá, hermanos. Pero tarde o temprano tendrá que pagar las consecuencias de su desobediencia a escuchar la voz de Dios. No sé cuántos de ustedes han jugado en algún momento ajedrez, pero cuando te van a capturar el rey y tienes todo perdido, puedes huir por algún momento con ese rey, pero después de 3 o 4 movimientos te alcanzarán porque ya no tienes cómo defenderte. Y lo puedes mover de un lugar a otro solamente para protegerlo por un movimiento, pero en el otro te vuelven a decir jaque. Y lo vuelves a mover al otro lugar y vuelves a decir jaque. Esta es la forma como algunos le hacemos. Vamos moviéndonos solamente, pero tarde o temprano Dios dirá, ya para ti determiné algo. Porque no quieres escuchar mi voz y aunque te muevas de un lugar a otro, mi voz sigue penetrando tu conciencia y tu cabeza. Esto es lo que vive, hermanos, Jonás en su vida. Dios le dice, Jonás, vas a Nínive. ¿Y qué hace Jonás? No escucho. Mira que hay un barco que va para Tarsis, totalmente contrario, creo que me subo a este. Dios habla en medio de la tempestad y Jonás dormido. No quería escuchar la voz de Dios. Habemos creyentes hoy en día que queremos vivir de la misma forma, no queremos ser obedientes a la voz de Dios. Y ahí hacemos, hermanos, oídos sordos a lo que Dios tiene que tratar con nosotros. ¿Sabes por qué a algunos no nos gusta meditar en la palabra? Porque siempre que meditamos en ella, Dios tiene algo que tratar con nosotros. Y prefiero mejor, o no quiero ser consciente de ello, y huyo, no queriendo encontrar la verdad que Dios tiene para mí por medio de su palabra. Ahora, no es lo único que Manasés hace, hermanos. Cuando hablamos de episodios innecesarios en la vida, no solamente hay el verso 10, sino el verso número 11 del pasaje nos dice de la siguiente manera. Ya me cambié de libro, hermanos, andaba en Jeremías, déjame regreso a donde andaba. Segundo de Crónicas, capítulo 33, verso número 11. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Esta parte, hermanos, parece ser exagerado, pero la realidad es que lo que Manasés vive no es cualquier cosa. ¿Qué es lo que un reino, lo peor que un reino podía vivir en la antigüedad? Era que su rey fuera capturado. Para algunos reyes, antes de dejarse capturar, era preferible quitarse la vida por ellos mismos. Porque esto se supone que era una desgracia a nivel nacional. Esto es lo que nos cuenta, de hecho, la historia de nuestro México, ¿no? Con los niños héroes, ¿por qué se aventaron con la bandera? Bueno, es lo que nos dice la historia. Sé que se cuestiona esto, si fue o no fue realidad, no es el asunto es que nos dicen que por no dejar caer esa bandera en manos de los extranjeros, ellos prefieren aventarse con ella. En la antigüedad, los reyes se supone no podían dejarse cautivar por otro enemigo, sino preferible algunos de ellos morir a filo de espada. Uno de este ejemplo posiblemente sea Saúl en el Antiguo Testamento. Prefieren algunos de ellos quitarse la vida o pedirle al escudero, quítame la vida porque no quiero ir cautivo, porque ya sé lo que me espera. Lo que encontramos aquí, amados hermanos, en el verso número 11 es esto. Cuando atravesamos procesos innecesarios en la vida, comienza con no escuchar la voz de Dios, pero después de esto es la disciplina que Dios aplica a nuestras vidas. Ahora te hago una pregunta, ¿cuándo se aplica la disciplina a alguien?
cuando ese alguien ha hecho algo fuera de lo debido. Mira, el padre que disciplina al hijo lo disciplinó porque el niño le hizo un berrinche en público, porque el niño no quiso hacer su tarea, porque el niño no quiso lo que sea que el padre le haya pedido hacer. Pero la disciplina aquí se aplica por una cuestión. ¿Cuál es la cuestión en la que Dios aplica la disciplina? Porque Manasés y el pueblo no quisieron escuchar la voz de Dios. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? La disciplina, cuando es correctiva, debería de ser un asunto innecesario en nuestras vidas. No aplicar la disciplina, sino llegar al punto de tener que ser disciplinados, porque si hago lo correcto, no tendría que recibir la disciplina. Pero la disciplina la aplico y me la aplican cuando hay algo que no es correcto en mi vida o en la vida de alguien más. Es cuando llegamos a la disciplina. Nadie castiga, hermanos, nadie disciplina por nada. Al menos yo que recuerde, por lo menos en la casa con mis padres, las pocas veces que me disciplinaron fue por algo que yo había hecho. Y la gente que conozco hoy en día, un padre disciplina al hijo no por la nada, sino porque el hijo ha hecho algo que no debía, y por eso digo que hizo algo innecesario. Recuerden, el tema se llama episodios de vida innecesarios. La disciplina correctiva en particular no tendría que ser necesaria en nuestras vidas. ¿Sabes cuándo es necesaria? Cuando fallamos, cuando nos equivocamos. El pueblo está fallando delante de Dios y Dios dice a Manasés: mira, te mando un profeta para que lo escuches. Y Manasés dice: con el pueblo no queremos escuchar a nadie. Y Dios dice: ok, ya que no quieres entender por la buena, necesito hacértela entender por algo que no es tan sencillo. Porque lo que el pasaje nos manifiesta en el verso número 11 dice que trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios. Y quiero decirte, querido hermano, que cuando hablamos de algunos de estos ejércitos, como los asirios, como los ejércitos de Babilonia y algunos otros más, Medo Persa y todo este tipo de imperios que hubo en el Antiguo Testamento, no eran los imperios más amables que podías encontrar. Cuando ellos entraban a una nación, no solamente le pegaban al rey y a la gente que gobernaba. Algunos de esos imperios acababan aún con los niños, dándoles contra las piedras o las rocas a los niños recién nacidos o niños muy pequeños, en una señal de autoridad y doblegar completamente al pueblo donde entraban. Lo que aquí nos dice el pasaje es que ellos llegan y aprisionan con grilletes ¿a quién? A Manasés, hermanos, el rey. O sea, es lo peor que una nación, un imperio o un poblado o una nación, un país, lo que sea, podía vivir en el Antiguo Testamento. Porque estaba humillando no solamente al rey, sino estaba humillando a todo el pueblo. Y lo llevan atado con cadenas a Babilonia. ¿Sabes esta parte? Yo creo que debe haber sido uno de los episodios más complicados que puede haber. Hay otros episodios que la Biblia maneja donde hay esto, pero no se maneja de la misma forma. ¿Recuerdas cuando son cautivos Daniel y todos aquellos que caen en ese momento? Sadrach, Mesach, Abednego, que iban con Daniel, no son llevados de la misma forma. Esto era algo denigrante en algún sentido. Y tuvo que atravesarlo por una simple y sencilla cuestión: no quiso escuchar la voz de Dios. Hermanos, ¿sabes por qué en algún momento llegamos a puntos de estar tirados en el piso? Porque Dios nos ha dado oportunidades antes para regresar al punto en el que Él nos quiere tener, pero no queremos escuchar la voz de Dios. Seguimos empecinados en nuestro mal obrar, en nuestra concepción mental de las cosas, y no queremos doblegar nuestra voluntad delante de Él. ¿Y qué es lo que Dios tiene que hacer? Disciplinarnos, doblegarnos. Lo que tú y yo no hemos querido hacer voluntariamente, Dios tiene que hacerlo como parte de, no nuestra voluntad, sino en contra de nuestra voluntad,
algunas cuestiones. Por eso digo, esto es innecesario. No es necesario o no debería de ser necesario en nuestra vida. Pero algunos queremos vivir este tipo de cuestiones en nuestra vida. Y se complica cada vez más, hermanos. Ahora, ¿por qué digo que este episodio de vida es innecesario? El tercero y cuarto punto empieza algo a Dios trabajar con el pueblo. Pero vuelvo a decir, ¿por qué se dio esto? Por algo que no tuvo que haber pasado. El verso número 12 nos dice, hermanos, mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y esto lo he titulado en el verso número 12, aparece ahí, hermanos, el regreso a Dios. Espero me entiendan lo que dije hace un momento. El regreso a Dios es bueno, no es malo, pero para mí es innecesario si yo hubiera hecho desde el principio la voluntad de Dios. ¿Cuándo hay un regreso, hermanos? Cuando hay una equivocación. Mira, hace rato estaba buscando una dirección y no la encontraba cerca de aquí de la iglesia. Iba a tener que dejar un encargo por ahí que tenía en la calle Matamoros, aquí mismo en la colonia Tierra Blanca. Y puse el GPS. En el celular que traía antiguamente no giraba, o sea, no me marcaba un norte siempre, sino permanecía estático. Y nunca batallé para direcciones. Pero hace rato que fui a hacer esto, empezó a girar y resulta que no sabía ni dónde andaba porque la flecha que me marcaba yo creía que era para un lugar y iba para otro. Y me empezó a decir esa cosa, vuelta, da media vuelta, porque me había equivocado. Yo tenía que regresar porque me equivoqué. Si yo hubiera tomado la dirección correcta en el GPS que todo celular tiene, te va marcando ahí en azulito y te dice dónde estás y a dónde vas. Pero cuando te equivocas, lo que te dice es regresar y te hace una nueva ruta para regresar al punto que tú marcaste, al cual querías ir. Lo que sucede ahorita en este pasaje en el pueblo es esto, que el pueblo tiene que regresar a Dios. Manasés tiene que regresar a Dios como un episodio innecesario porque tomó malas decisiones al principio. Pero me encanta lo que Manasés hace, porque cuando nos equivocamos, quien sea que seamos, debemos de entender algo, hermanos. Necesitamos regresar a Dios. ¿Qué es lo que Manasés hace? Lo que Dios estaba buscando desde el principio. En el verso número 12, que es donde estamos, dice que después de que se pone en angustia, ¿qué dice que hace, hermanos? Oró a Jehová su Dios. Pero me fascina lo que viene ahí a continuación. Humillado grandemente. ¿Por qué digo que esto me fascina? No porque esté humillado grandemente, sino porque creo que Manasés, después de algún tiempo, logra descubrir cuál era su verdadera condición, en la cual tuvo que haber estado en el verso 10, en lugar de taparse los oídos y no querer escuchar a Dios. ¿Sabes cómo se llama esto? Soberbia. Y lo contrario a la soberbia es la humildad. Ensoberbecerse, lo contrario a ello es humillarse. Y en aquel entonces él se tapa los oídos porque creía que estaba haciendo lo correcto. No quiere escuchar la voz de Dios porque él cree que está en lo adecuado. Pero en el verso 2 él se da cuenta de algo, que necesita la ayuda de Dios. Y la única forma de encontrar la ayuda de Dios es humillarse y reconocer que sin Dios no es nadie. Yo no sé, hermanos, cuántos hemos atravesado y llegado a este punto. Pero yo creo que todos los que aquí estamos en algún momento en nuestra vida, no hablo de no ser creyentes, sino aún como creyentes hemos llegado a este punto. Porque como creyentes en algún momento queremos vivir fuera de la voluntad de Dios, queremos vivir a nuestro antojo, de nuestra forma como queremos nosotros, y esto genera problemas. Y lo que Dios dice es: necesitas reconocer que me necesitas. Porque mientras que tú no hagas eso, yo no haré nada por ti. Manasés tiene que orar y humillarse delante de Dios, y es cuando Dios escucha la oración de Manasés, y ahorita estaremos viendo la respuesta que Dios da a Manasés dentro de esa oración. Es decir, Dios obra.
Pero ¿sabes algo? Yo creo que esta era la primera condición que Manasés tenía que tener en su vida. Dependencia de Dios y humildad delante de Dios. Manasés no lo demuestra, no lo quiere asimilar. Ahora, no es el único que vive esto, hermanos. Esta misma condición creo que es la condición que todo creyente en algún momento hemos experimentado. No importa si ha vivido en la antigüedad, no importa si ha vivido el día de hoy y no importa si vivirá dentro de algunos 20 o 30 años más. Todos atravesaremos este tipo de cuestiones de forma innecesaria. Te pongo algunos ejemplos de ellos. En el Antiguo Testamento vemos a un David regresar a Dios después de haber fallado y creer que no había sido tan malo lo que había hecho cuando se mete en adulterio con Betsabé. Dios le manda un profeta que es Natán y es cuando se da cuenta de su problema, de su pecado, y en ese momento tiene el regreso a con Dios. Jonás te lo decía hace un momento, él empieza a ir en un lugar contrario al que Dios había ordenado y mandado, no llega a Nínive, Dios lo topa en el camino a Tarsis, los marineros lo avientan al agua, un pez llega y lo traga, y cuando Jonás se da cuenta dónde está, ¿qué es lo que hace? Ora, hermanos. Capítulo 2 de Jonás, si alguno de ustedes quiere leerlo, es una oración muy bonita. Pero él se humilla. ¿Y qué es lo que hace después? Pues no hace nada más que esperar que el pez vaya y lo vomite a las orillas de Nínive, a donde Dios lo había enviado. Pero esto es innecesario porque no tenemos que tener un regreso con Dios. Si nuestra vida fuera continua relación con Dios, tomando decisiones sabias conforme a lo que Dios ha establecido, el regreso no existiría. Porque no habría necesidad de un regreso. Y podemos ubicarlo en cualquier lado, hermanos. ¿Sabes cuándo hay un regreso como pareja? Después de que hay una inmadurez como pareja. ¿Sí me refiero con esto? Bueno, sí me explico con esto. Lo que yo digo es lo siguiente. En el matrimonio se viven circunstancias difíciles y siempre las viviremos, algunos más que otros. Pero en algunos momentos, hermanos, por cosas tan simples y sencillas, una pareja se distancia el uno del otro. Y después viene el periodo de la reconciliación, pero la reconciliación es solamente tratar de restaurar nuestra inmadurez en el primer problema que vivimos, que no lo vivimos de forma adecuada. Pues hay relaciones que son tan inmaduras que hay reconciliaciones muy constantes. Porque la inmadurez lleva a ese problema y luego después se trata de solucionar el problema. Cuando hablamos de este regreso es lo mismo. Si nuestra vida fuera una constante en relación con Dios, hiciéramos lo correcto, lo que Dios manda sobre nosotros, el regreso no existiría. Pero el regreso existe porque cometemos errores, fallamos y tomamos decisiones propias. Y esto nos lleva, hermanos, al último paso que les decía que me fascina lo que hace Dios en ello. Verso 13 nos dice, y habiendo orado él, fue atendido, pues Dios oyó su oración. ¿Y qué dice, hermanos? Lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Esta parte a mí me parece maravillosa. Porque comienza diciendo lo que Dios hace cuando Dios escucha la oración de este hombre llamado Manasés, en esa humillación que tiene. Dice que Dios, en respuesta a esa oración, ¿qué es lo que hace, hermanos? Lo restaura. ¿Y qué es la restauración? Regresar al estado original o el estado como debería de estar algo, eso se llama restauración. La mayoría de nosotros tenemos algo viejito en casa. Si tú algún día quieres restaurarlo, ¿sabes lo que hará la persona que restaure ese objeto o lo que sea? La regresará al estado original. Si es una bici, yo recuerdo que de niño tuve una bici Apache, que me gustaba mucho andar en ella.
Si fuera una bici Apache, te la van a regresar al mismo color rojo que normalmente tenían esas bicis, con su asiento blanco y algunas cuestiones más ahí. Porque eso es la restauración, regresar al estado original. Ahora, ojo con esto. A Manasés le restaura, hermanos, pero no para seguir haciendo lo incorrecto. Le regresa un todo, pero para que pudiera tener una segunda oportunidad para actuar de forma correcta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? Le dice que le regresa como rey, es decir, no sabemos lo que Dios hace, hermanos. El pasaje no nos cuenta cómo es que Dios lo libera de los asirios. Pero lo que nos dice es que lo restaura y le regresa el reino y lo regresa a Jerusalén para seguir reinando. ¿Sabe? Si alguno de ustedes quiere saber qué sucede con Manasés, puede seguirlo viendo ahí en los versículos posteriores a esto. Pero Manasés quita muchos de los lugares de adoración, quita los ídolos que estaban dentro del templo, aunque no hace el trabajo completo, por eso que queda como un rey malo y no como un rey bueno. ¿Por qué digo esto? Porque hay otros lugares que no toca. Los lugares altos de adoración que ya no están en Jerusalén como tal, ni en el templo, no los logra quitar, ni quiere quitarlos del todo. Pero sobrar, por lo menos notamos algo diferente a lo que hizo en la primera ocasión. Aquí está escuchando la voz de Dios y Dios le restaura Jerusalén y el reino. Y me fascina lo final, hermanos, porque dice que entonces Manasés reconoció que Jehová era Dios. ¿De qué te habla esto, hermano? De un corazón necio que, aunque sabía las cuestiones, no quería reconocer a Dios como Dios. Porque reconocer a Dios como Dios implica su señorío sobre nuestras vidas, implica su soberanía sobre nosotros, implica que Él hace y deshace como Él quiere sobre nuestras vidas. Pero Manasés quería seguir manejando su vida a su antojo. Dios tiene que llevarlo por todo esto para aprender algo que Manasés pudo haber aprendido desde antes, hermanos. Mira, si alguno de ustedes quiere, puede leer algunos pasajes anteriores a este con Ezequías, que es el papá de Manasés. Si Manasés hubiera seguido el camino de su padre, no hubiera cometido tanto error como él los comete, ni hubiera tenido una restauración de vida, porque Ezequías no tuvo una restauración de vida, ya que su vida no fue perfecta. Pero entre lo que más pudo, agradó a Dios con todo lo que pudo hacer. No habemos vidas perfectas, hermanos. Buscamos la perfección, sí, es decir, una madurez en nuestra vida, en la relación con Dios, que se llama el proceso de santificación o perfeccionamiento en nuestra vida. Pero no somos perfectos. Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? No es que seamos perfectos, sino que buscamos siempre agradar a Dios con nuestras decisiones y actos que vivimos. Manasés no lo estaba haciendo así. Por eso Dios tiene que hablar a su vida, tocar su vida y restaurar su vida, porque si no lo restaura, Manasés iba a seguir haciendo lo que quería hacer cuando quería hacerlo y con quien quería hacerlo. Y Dios dice: Manasés, no puedo dejarte hacer eso. Y en el verso 13 nos dice que se reconcilia con Dios Manasés, reconoce que Jehová es Dios, y el verso 14 en adelante, hermanos, empieza a hablar de lo que hace en la ciudad de David o en Jerusalén. Empieza a hablar de cosas importantes que hace para tratar de agradar a Dios. Esta parte, hermanos, es necesaria en nuestras vidas en algunos momentos, pero no sería necesaria si hiciéramos lo correcto delante de Dios. Cuando hay una restauración es porque aquel objeto se ha dañado y necesita regresar a su estado original. Dios restaura la vida de Manasés para darle el reino y regresar a hacer lo que no había hecho hasta ese momento. No se nos dice, hermanos, cuántos años tenía. Lo único que yo te dije al principio, comenzó a reinar a los 12 años y dura 55 años como rey. No sé en qué año estamos en este momento, pero Dios tiene que llevarlo a ese punto para que él pudiera entender que era necesario hacer la voluntad de Dios antes que cualquier otra cosa en su vida, y no solamente con él, sino con todo el pueblo. La invitación, amados hermanos, como les dije al principio, hay ocasiones que muchos de nosotros vivimos episodios en nuestra vida que son innecesarios.
porque esos episodios tienen que ver con pecado, desobediencia, tomar decisiones propias, actuar fuera de la voluntad de Dios. Cuando esto sucede y no escuchamos la voz de Dios, posiblemente atravesaremos momentos muy difíciles, complicados, horrorosos algunos de ellos. Pero tristemente nosotros acarreamos todo esto sobre nuestras vidas. Hay gente que a veces pregunta y dice a Dios: Señor, ¿por qué a mí? Pues yo digo, hay muchas cosas, hermanos, que vivimos que nosotros mismos las provocamos y las padecemos porque hemos provocado eso en nuestras vidas. Es como aquel que es infiel y su matrimonio termina en un divorcio y pregunta: Señor, ¿pero por qué permitiste esto? No, o sea, la pregunta no es por qué Dios lo hizo, sino por qué yo hice cosas inadecuadas. Y el problema para todos los seres humanos, hermanos, y me incluyo dentro de ello como cualquier otro ser humano, porque todos estamos en el mismo canal, es que nos gusta hacer cosas no buenas, pero no vivir las consecuencias de eso. Queremos evadir las consecuencias. Y si algo he encontrado en Dios es que con Dios yo puedo elegir el pecado, pero yo no puedo elegir la consecuencia de mi pecado. Eso es algo que Dios plasma y pone como Él quiera. A nosotros nos gustaría decir: yo peco en esto, Señor, pero mi falla, tú aplícame este castigo. No, yo no puedo hacer eso. La invitación, amados hermanos y hermanas, es: tratemos de evitar episodios en nuestra vida que son innecesarios. Cuando Dios habla algo a nuestra vida por medio de su palabra, lo que les invito a hacer, y me invito a mí mismo, es obedecer la voz de Dios y hacer lo que Dios me está pidiendo. Porque si yo no hago esto, atravesaré, por algunas circunstancias que no eran necesarias, pero las tengo que vivir porque Dios tiene que hacer su obra en mí. Y Dios hará lo que tiene que hacer conmigo de manera amable o de manera no tan amable. Entonces, o cooperamos, hermano, no cuello, no. O cooperamos. La invitación es a cooperar en el trabajo que Dios hace con nosotros y hacer o tratar de hacer siempre su voluntad. Oramos. Padre bendito, gracias damos, Señor, por esta oportunidad que nos da de meditar en su palabra. Gracias porque por medio de ella, Padre, somos bendecidos, somos edificados. Y Padre, pedimos en estos momentos, Señor, que usted sea sobre nuestras vidas. Y si algo, Señor, hemos hecho no adecuadamente, fuera aún de su voluntad, que seamos conscientes, Señor, de tal forma que las decisiones que tomemos, Señor, sean lo más rápido posible para no ir más adelante de donde no debemos de ir en algún momento. Pedimos, Señor, de su cuidado, de su bendición sobre nuestras vidas, y que nos ayude, Señor, a tener episodios menos difíciles en medio de todo lo que experimentamos. Que hagamos su voluntad y que tengamos vidas agradables delante de usted. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Seguimos adelante con este programa.